Ya tenemos definido nuestra lista de empleados. Estamos utilizando polimorfismo para que me permita dentro de una sola lista ir almacenando los objetos de tipo docente y los objetos de tipo administrativo. Hemos definido el método registrar empleado, que nos está pasando como parámetro un objeto polimórfico que tiene el puntero definido a la superclase, pero vamos a utilizar nuestro método instance_of, que nos va a permitir a nosotros determinar si ese objeto es de tipo docente o es de tipo administrativo. Entonces, si es de tipo docente, realizamos el casteo respectivo y llamamos al método registrar para poder adicionar toda la información dentro del objeto. Y después ese objeto lo vamos a agregar dentro de la lista de empleados. De la misma manera, si esto no es verdad, vamos a ir a preguntar si este parámetro de entrada es un administrativo. Si fuera así, pues realizamos el casteo respectivo. Igual llenamos la información de este administrativo y lo vamos a adicionar dentro de la lista de empleados. Entonces, el siguiente paso sería realizar un recorrido de toda nuestra lista de empleados para poder mostrar nuestros datos de cada uno de ellos. Entonces, aquí voy a colocar, mi método va a ser público, no voy a retornar nada, voy a colocar al método mostrar empleado. Vamos a tener ningún parámetro de entrada porque como voy a recorrer la lista, no necesito el parámetro de entrada. Voy a validar en este caso que nuestra lista de empleados sea diferente de null. Entonces aquí vamos a colocar si es diferente de null. Y también voy a preguntar si tengo almacenado al menos un empleado dentro de esa lista. Si estas dos condiciones son ciertas, entonces por lo tanto puedo recorrer la lista porque tengo almacenado al menos un empleado. Entonces aquí voy a colocar, le digo, en cada posición de esta lista tengo un objeto de tipo empleado. Lo voy a manejar con E. ¿Qué me va a recorrer? Mi lista de empleados. Y voy a preguntar. Aquí pregunto, ese empleado que tengo aquí en esa posición de la lista es de tipo docente. Pregunto, si es de tipo docente, pues vamos a realizar nuestro respectivo casteo. Voy a decir que me convierta ese objeto E a un objeto de tipo docente, y con eso ya voy a poder llamar a nuestro método mostrar. En caso de que esto no sea cierto, entonces debe ser un administrativo, pero realizaremos igual nuestra condición para que estemos seguros, pero no tendríamos otro tipo de empleado, ¿no?, registrado dentro de la lista. O es docente o es administrativo, porque solo nuestro diagrama de clases contempla esas dos subclases. Entonces, si desean, esta condición también lo podemos quitar, porque solo tenemos esas dos opciones. Pero en mi caso, voy a realizar el casteo respectivo. Voy a decir que me convierta este objeto E a un objeto de tipo administrativo. Una vez que yo ya tenga este casteo, pues realizamos el llamado al método mostrar. Entonces, con esto ya estoy mostrando la lista de empleados. Aquí colocaremos lista de empleados, una separación, y al momento de que realicemos la muestra, aquí voy a colocar igual una separación entre empleado y empleado. Aquí voy a colocar
Aquí pondremos la muestra de los datos. Con eso ya estamos recorriendo la lista y estamos viendo mostrar cada uno de los datos que tengo registrados dentro de nuestra lista de empleados. Ahora nos iremos al siguiente método. El siguiente método es la planilla de sueldos. Entonces voy a realizar una generación de la planilla de sueldos. Ese método ya lo tenemos definido dentro de nuestra clase operaciones, operaciones simplemente para poder obtener esta planilla de sueldos. Entonces voy a copiar, ¿ya? Pero realizaremos primero la definición. Voy a tener un método público, no va a retornar nada, se va a denominar planilla de sueldo, no voy a tener ningún parámetro de entrada y vamos a colocar nuestras variables. Entonces aquí primero necesito de tipo doble para poder calcular el bono, para poder determinar el descuento de la AFP, la retención respectiva. Después vamos a calcular el salario líquido. Voy a tener también un pequeño contador para que me vaya mostrando nuestros cada uno de los empleados con un número, ¿no? Para que lo podamos ir definiendo. Entonces aquí realizaremos las validaciones respectivas. Primero vamos a validar nuestra lista. Entonces voy a colocar que la lista de empleados sea diferente de null y que al menos tenga registrado aquí sería diferente y aquí el tamaño de la lista sea mayor a 0. Si es así, pues nosotros vamos a sacar un pequeño mensaje que me diga mi planilla de sueldos. Aquí colocaremos planilla de sueldos. Aquí vamos a colocar también una tabulación para que podamos diferenciarlo. Colocaremos también los datos que vamos a mostrar. Los datos que tenemos que mostrar son los siguientes. Primero voy a mostrar el número que me va a controlar esta variable C para que me diga el empleado 1, el empleado 2, el empleado 3 y me vaya mostrando cada uno de los empleados que tengo. Realizaremos aquí una tabulación. Después voy a mostrar el nombre completo. Entonces aquí vamos a colocar nuestro nombre completo. Aquí colocaremos el nombre completo. Le daremos aquí una tabulación por si acaso. Después vamos a mostrar el salario básico. Aquí vamos a agregarle la tabulación. Después tenemos que mostrar el bono, cuánto es su bono. Vamos a colocar igual una tabulación. Después vamos a mostrar la AFP. Aquí vamos a colocar nuestro AFP. Después vamos a darle también una tabulación. Aquí vamos a colocar la tabulación y por último voy a mostrar el salario líquido. Listo. Con eso ya tenemos definido la estructura de todos los datos que vamos a mostrar. Ahora tengo que preguntar, ¿no? Si ese empleado es ya sea un docente o es un administrativo, pero necesito recorrer la lista, así que vamos a recorrer con un for each. Colocamos que en cada posición tengo un empleado que lo voy a manejar con el objeto y que me va a recorrer la lista de empleados. Una vez que yo tengo la lista de empleados recorriendo,
pues vamos a realizar nosotros el llamado a nuestra antigüedad. Tenemos nosotros un método que nos retorna la antigüedad que está en la superclase. Entonces ese método se denomina calcular antigüedad. Ya tengo la antigüedad, entonces aquí voy a preguntar de qué tipo es el objeto, porque el cálculo del bono para el docente es diferente al bono del administrativo. El porcentaje de incremento se va a diferenciar. Entonces, de forma independiente tengo que calcular si es docente el porcentaje de incremento que va a tener. Y con eso ya voy a saber cuánto es su bono. Y si es administrativo, también tengo que determinar cuánto es el bono que va a recibir por los años de antigüedad que tiene. ¿Bien? Entonces preguntaremos, ese objeto E con el cual estoy recorriendo la lista, pregunto, ¿es un docente? Si es docente, pues realizamos nuestro casteo respectivo. Le digo que me modifique a un objeto de tipo docente, ese objeto E. Ahora aquí nos iremos a copiar la lógica que ya hemos definido en el otro método, que debe ser operaciones. Aquí veremos nuestra lógica que tenemos para poder calcular de docente. Aquí tenemos de docente, entonces necesitamos esta partecita en la cual yo voy a determinar. Recordaremos, pero si el docente está trabajando hasta un año dentro de la institución, no tiene un porcentaje de incremento. Si el docente está trabajando desde 2 hasta 9 años dentro de la institución, su incremento va a ser del 30% del salario básico. Y si el docente está trabajando más o igual a 10 años dentro de la institución, su incremento será del 50% del salario básico. Con ese cálculo del bono que tenemos nosotros, vamos a definir la retención para la AFP, que va a ser el 14.42% del salario básico. Y para calcular el líquido pagable, nosotros vamos a sumar el salario básico más el bono que tiene por los años de antigüedad, y a esto voy a restarle la retención para la AFP. Y después vamos a ir mostrando los datos respectivos. ¿Bien? Entonces copiaré este mismo código y lo vamos a colocar dentro de esta condición. Entonces ya tenemos aquí me dice que yo le he puesto salario líquido, lo pondremos líquido pagable para que no modifiquemos el código. Ahí ya está definido correctamente. Entonces vamos a ir mostrando los datos, ¿no? Aquí me faltaría la muestra de nuestro número. Aquí vamos a mostrar nuestro contador. Ahí. Y una vez que realice la muestra del contador, necesito, aquí sería la variable C, y aquí voy a mostrar nuestra tabulación: nombre completo, el salario básico, el bono, la AFP y nuestro líquido pagable. ¿Ya? Entonces ya tenemos aquí la muestra de esa información. Por falso, entonces aquí, si el empleado no es docente, tiene que ser administrativo. En este método ya no voy a realizar otra vez la pregunta si ese objeto E es administrativo. Directamente vamos a definir el casteo. Le digo
castéame a un objeto de tipo administrativo. El objeto E. Ya estamos realizando el casteo. Aquí lo colocaremos. Casteando el objeto empleado, que sería nuestro objeto EME, en este caso, a administrativo. Ya hemos casteado. Entonces, igual, ya tenemos la lógica para poder determinar el bono y el salario líquido del administrativo. Iremos a ver. El administrativo, si está trabajando hasta un año, no tiene ningún porcentaje de incremento. Su bono va a ser 0. Si está trabajando entre 2 hasta 9 años, su incremento va a ser del 10% del salario básico. Y si está trabajando más o igual a 10 años, su porcentaje de incremento va a ser el 30% del salario básico. Igual nosotros realizamos la retención para la AFP, calculamos el líquido pagable del administrativo y mostramos la información. Pues me voy a copiar también este sector. Aquí. Copiamos y lo voy a colocar en nuestro método donde estoy agregando. Me falta la definición de las variables. Iremos aquí a colocar. Aquí vamos a trabajar con AA, que serían nuestros años de antigüedad. Aquí también. Aquí también. Listo. Ahora, ¿por qué estoy trabajando con los años de antigüedad que hemos definido en la parte superior? Este método, cálculo de antigüedad, me va a determinar cuál es la diferencia entre la fecha de ingreso al trabajo y la fecha actual. Me saca cuántos años han pasado entre esas dos fechas. No importa si el empleado es docente o si el empleado es administrativo. La lógica para obtener los años de antigüedad es la misma para los dos. Por lo tanto, en esta variable AA, yo ya tengo los años de antigüedad del empleado E. No importa si es administrativo o si es docente. Entonces, por eso estoy aquí utilizando esa variable AA para poder también preguntar si los años de antigüedad son menores o iguales a 1 o si los años de antigüedad son mayores o iguales a 2 y menor o igual a 9 o por defecto son mayores o iguales a 10, ¿no? Ya tengo los años de antigüedad y con eso estoy calculando el bono. Si voy a definir estas variables, tengo aquí en la parte superior que definirlos. Vamos a colocar el bono del administrativo, después la AFP del administrativo y debe ser líquido pagable del administrativo. Listo. Tenemos la definición de esas variables. Entonces ya tengo obtenido el bono, ya hemos calculado la retención para la AFP, estamos calculando el líquido pagable y aquí voy a mostrar, ¿no? Igual C, que va a ser nuestro contadorcito, después voy a colocar una tabulación y comienzo a mostrar el nombre completo del administrativo. Después muestro su salario básico, el bono, la AFP y el líquido pagable de nuestro administrativo. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí definido nuestra información. Listo. Con eso hemos terminado. Lo que nos faltaría sería el incremento de C. Ya sea por verdad
o por falso, mi contador se tiene que incrementar porque me va a mostrar al primer empleado, que va a ser mi contador 1. En la siguiente posición me mostrará mi contador 2 porque me está mostrando el segundo empleado. La siguiente vez mi contador estará en 3 porque me mostrará el tercer empleado. Y así sucesivamente ese contador se va a incrementar para que pueda mostrarme simplemente los números, ¿no? Hasta aquí habríamos terminado ya la parte de las 3 operaciones que hemos definido.